Buen día para todos, estamos en el capítulo 42 de Parashat Miketz. Jacob vio que había provisiones en Mitzrayim, y dijo Jacob a sus hijos, ¿por qué se muestran así? Dice Rashi, ¿y dónde fue que vio? En realidad no lo vio, sino que oyó hablar de él. Porque esa sería la pregunta, porque está escrito que vio. Como él mismo declara, más adelante, he oído. ¿Qué significa entonces que vio? Es una expresión figurada que alude al hecho de que por medio de una visión profética Jacob percibió que todavía hay esperanzas para él en Mitzrayim, pero no fue una profecía concreta y clara que le informase explícitamente que esa esperanza se refería a Yosef. ¿Por qué se muestran así? Dice Rashi, quería decir, ¿por qué se muestran frente a los hijos de Ismael y de Esav como si estuviesen satisfechos? ¿Ok? No es claro el sentido exacto de la palabra de Rashi. Según su opinión, la raíz del verbo titrau viene de saciarse y está conjugado con el modo reflectivo, indicando que la acción recae sobre el sujeto mismo. Sí, de todas maneras, vimos anteriormente que ellos solían, en la parasha anterior que ellos solían comer afuera en el campo o cosas así, como cuando vendieron a Yosef, dice ahí que estaban comiendo. Entonces ellos comían así y los demás los veían. Entonces lo que dice el Jacob, dice, ahorita hay hambruna en el mundo y ustedes están mostrando al mundo como si la hambruna no les afectara. Y era verdad que no les afectaba. Simplemente que en ese caso, incluso que no les afecta, no pueden mostrarse saciados ante la gente, porque a la gente le hace falta comida. Y si ustedes se muestran así saciados, entonces prácticamente o que le hacen mal de ojo o cosas así también, que tener mucho cuidado. O también el pesar de la gente. Tú tienes, pero el otro no tiene. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con que, incluso en ese sentido, que la persona no se sienta mal de las cosas que tú haces. Dice, los hijos de Jacob se mostraban satisfechos porque en aquel momento todavía tenían grano. Que en la diferencia de lo ocurrido con los egipcios, el grano de la familia de Jacob no se había podrido. Y a mí me parece que el sentido ya no de la frase es el siguiente: ¿por qué toda la gente ha de observarles y asombrarse de que ustedes no andan buscando comida antes de que se termine la que tienen? Pero de boca de otro comentario escuché el verbo que significa flaqueza, hambre. Según esto, Jacob les quiso decir, ¿por qué han de adelgazar a causa del hambre? Y sigue aquí y dijo, he aquí que he oído que hay provisiones en Mitzrayim. Desciendan allá y compren de allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. Así pues los hermanos de Yosef, 10 de ellos, descendieron para comprar grano en Mitzrayim, pero a Benjamín, hermano de Yosef, Jacob no envió junto con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca una desgracia. Desciendan allá. Sin embargo, Jacob no le dijo vayan. Al utilizar la expresión redu, de bajar, descender, Jacob le hizo una alusión a los 210 años que el pueblo de Israel estaría sometido en la esclavitud de Mitzrayim, al igual que el valor numérico de la palabra redu, ¿okay? Que la raíz es 200, Dalet y Vav son 10, 210. De los 400 años ellos estuvieron 10 años. Ellos tuvieron 210 años solamente de los 400 años, y se les rebajaron 190 años. Y vamos a ver ahorita también qué sucedió también, porque son muchas las cuentas que hay. Los hermanos de Yosef descendieron, pero aquí no está escrito que eran hijos de Jacob. Esto enseña que los hermanos se habían arrepentido de haber vendido a Yosef, y en caso de encontrarlo pensaban comportarse hacia él con actitud de hermandad y rescatarlo a cualquier precio que les pidiera por él. 10 de ellos, ¿qué quería enseñar el versículo al enfatizar que eran 10 hermanos? ¿Acaso no está escrito más adelante, pero Benjamín, hermano de Yosef, Jacob no envió?
En realidad esto enseña que con respecto al sentimiento de hermandad, sus hermanos estaban divididos en 10, ya que ni el amor ni el odio de que cada uno le profesaba era compartido en igual medida por todos. Pero en lo que respecta a ir a Mitzrayim para comprar alimento, todos compartían la misma idea. Esto se refiere que en el versículo 42:5, hablando de su propósito de comprar alimento en Mitzrayim, la Torá los designa como hijos de Israel, implicando así una comunidad de propósito con respecto al alimento. Eso se podría decir bien con referente a las diferentes corrientes que hay en Israel. Cada uno tiene la forma de cómo sirve al Creador, pero a la final hay algo meshutaf, que lo meshutaf, o sea, lo que comparten todos a la final, es que a la final todos cuidan la misma Torá. Todos cuidan la misma Torá, todos leen la misma Torá, todos se rigen según la misma Torá y todos van según el mismo, de los 12 canales que hay, todos van a llegar al mismo canal, que es apegarse al Creador. Y esa es la función. Ahora, ¿cómo lo hagas tú? Eso depende de ti. Está el canal que tiene que ver, por ejemplo, con la Hasidut. La persona le gusta mucho la Hasidut. O si es la parte de repente Sfaradí, Ashkenazí, sí, Temaní. Está también ¿cómo es que se llama? En la misma Hasidut hay varios de la Hasidut. Ince Breslev, Ince eh, Chabad, Gur, Business, Ken, Pittsburgh. Hay varios de cada uno, su forma también de cómo está la Rabbi Tzadok Milublin. Hay unos que trabajan más sobre lo que tiene que ver con la preparación para cuidar a mitzvot. Hay otros sobre... cada uno tiene su forma. Y cada uno le gusta esto, le gusta esto, le gusta lo otro. Están los litaín también, que el trabajo del litaí es mucho más en enfoque a estudiar bastante todo el tiempo, estar siempre estudiando, siempre conectado, y estudiar también de forma profunda. Es muy bueno. Una persona puede tomar cualquiera de estos o de repente también tomar de lo bueno de cada uno también es muy muy importante, pero que siempre que lleve una que se vaya siempre por una corriente es muy importante. También a la idea que trae aquí, ¿sí? No sea que acontezca alguna desgracia, dice Rashi, y si se quedaba en casa, ¿acaso no podía también sucederle alguna desgracia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si le va a pasar algo, le sucederá o en la casa o en el camino. Al respecto, Rabbi Eliezer Ben Yaakov dijo que aquí se aprende que el Satán acusa a la persona en el momento de peligro. Esa es la diferencia. Que si la persona se queda en la casa es diferente. Aunque una desgracia puede ocurrir en cualquier lugar, salir de viaje implica correr más peligro que quedarse en casa, como Rashi mismo lo señala en el comentario El Tratado de Baba Batra 21 Aleph. ¿Sí? Que cuando la persona se pone en peligro, lo pashut. El Satán lo empieza a acusar. Y si la persona tiene, ¿cómo es que se llama? Tiene pecados, es más difícil todavía. Ahí es lo que dice lo sabio en el tratado de Tani en la página 21, que ahí dicen que la persona no se meta en lugares de peligro. Y si se mete en los lugares de peligro, no vaya a ser de que no tenga, de que le pase algún peligro, le pase algo. Y si no le pasa nada, es porque a Kadosh Baruj Hu le tomó los méritos que tiene para salvarlo de algo que le podía haber pasado. ¿Por qué? Por haberse metido en un lugar de peligro. Ahora vamos a explicar los versículos aquí, lo que está hablando aquí, de forma un poco más profunda. Dice, Jacob vio que había provisiones en Mitzrayim. En hebreo dice, Vairá Jacob ki yesh shever bemitzrayim. La palabra shever viene de la palabra lishbor. Aquí la traducen como que había provisiones. Es verdad, pero la palabra shever también tiene las mismas siglas que la palabra shover, lishbor. Lishbor es cuando tú rompes algo, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que vio Jacob? Que dice que él vio en una visión profética, lo trae también Rashi. También Rashi lo trae aquí, de que él vio. Jacob le hizo una alusión a los 210 años que el pueblo estaría así, en sentido de esclavitud y todo lo demás.
Si nosotros tomamos la palabra Mitzrayim, ¿sí? La palabra Mitzrayim, la gematria, la palabra Mitzrayim sería en total 380. Si yo lo divido en dos, 380 serían 190, ¿sí? Y eso es lo que Jacob quiso decir. Va a ir a Jacob, Shever Bemitzrayim. Él vio, como dijimos, la palabra Shever que viene siendo romper también. Viene siendo como que rompe la palabra Mitzrayim. Y es Shever Bemitzrayim. Hay Shever, ¿sí? Hay una división de la palabra Mitzrayim. En la gematria de Mitzrayim, que es 380, serían 190. Entonces, de los 400 años, le podemos bajar, según lo que vio Jacob, le podemos bajar 190 años a los 400 años que tienen que estar allí. Y le dijo Jacob a sus hijos por qué la matitrao, por qué se muestran así. Y le dijo, Bayomer ine shamati ki shever bemitzrayim, redu shama ve shivrulanu misham benichie veronamut. ¿Bien? En verdad la explicación viene aquí. Lo que pasa es que yo lo agarré antes, pero porque aquí trae lo mismo. Que Yesh Shever Bemitzrayim. Entonces, como dijimos anteriormente, Shever Bemitzrayim viene siendo la palabra que dijimos que dividir en Mitzrayim en dos, que son 380, serían 190. Y por eso dice Rashi, que después viene y dice Redu Shama. Redu, como dice Rashi, desciendan allá, dice, Jacob le hizo una alusión a los 210 años que el pueblo de Israel estaría sometido a la esclavitud de Mitzrayim, al igual que el valor numérico de la palabra Redu, que es 210. ¿Y de dónde le baja a los 190? De lo que explicamos antes, que hay Shever en Mitzrayim. Entonces dice, Beshivru lanu misham. Fíjate lo que es Shivru lanu misham. ¿Okay? Tienen allá y compren de allá para nosotros. Lanu, la palabra Lanu, Lamed Nun Vav. La gematria es 86. La gematria 86 que viene siendo la gematria de Elohim. ¿Por qué precisamente le dice Beshivru Lanu? Porque en verdad los años más fuertes de todos los 210 años fueron en total solamente 86 años, que fue cuando nació Miriam, que por eso ella le colocaron la palabra Miriam, que viene de la palabra Merirut, que es amargura, como dice que le amargaron la vida a los egipcios a Israel. Por eso a ella le colocaron ese nombre, Miriam, que viene de la palabra Merirut. Y en verdad, la esclavitud más fuerte fueron 86 años. 86 años. Que fue justo también la vida de Aarón, los 86 años de Aarón, cuando él salió de Mitzrayim. Cuando salió de Mitzrayim él tenía 86. 86, 83. No, él tenía 83. Miriam tenía 86. Como dijimos, 86 la gematria es Elohim, por eso le colocaron Miriam. Y Moshe Rabbeinu tenía 80. Entonces le dice Shivrulanu, vean, lejos le llama, vayan para allá, desciendan de allá, que a la final de todos los 210 años, a la final solamente van a haber 86, que es la palabra Lanu. Lanu, que es la palabra 86, que es el gematria 86, a la final solamente tendremos solamente 86 años de esclavitud fuerte. ¿Quién? Shivrulanu Misham, Benije Benolamut. Y con eso, le dice Hashem, le dice Jacob a sus hijos, para que vivamos y no muramos. Yafé meot. ¿Por qué también descendieron los 10 hermanos? Porque 10 hermanos, le explican los comentaristas también, para tener 10 personas para todo lo que tiene que ver con la santidad. Como por ejemplo la tefilá y todo lo que tiene que ver con santidad. Entonces para que ellos tengan 10 personas,
también y puedan hacer la tefila, porque en verdad no tenían que bajar tantas personas, hubieran podido bajar menos, porque precisamente los 10. Todavía explican también para cumplir, porque todo lo que tiene que ver con santidad se necesitan 10 personas. Hala, seguimos. Los hijos de Israel vinieron para comprar entre los que llegaban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán, y José era el gobernador del país, él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Los hermanos de José llegaron y se postraron ante él con sus rostros a tierra. ¿Quién? Entre los que llegaban. La Torah enfatiza el modo en que llegaron porque intentaban ocultarse en medio de la gente que llegaba para pasar desapercibidos, pues su padre les había ordenado que no se dejaran ver todos juntos en una sola entrada de la ciudad, sino que cada uno entrase por una entrada separada. El propósito de esta precaución era para que no fueran afectados por el mal de ojo provocado por la envidia de la gente, ya que todos los hermanos eran hermosos y fuertes. Fíjate lo que es. La frase entre los que llegaban implica que intentaban confundirse entre la gente y pasar desapercibidos. Aunque si entraban por 10 puertas separadas, igual verían lo hermoso y fuerte que cada uno de ellos era. Jacob quería evitar que la gente supiera que eran hermanos, lo que aumentaba más el riesgo de mal de ojo. Así explica Masquile David. Pues la hambruna estaba, el sujeto de esta frase se refiere a los que venían. Quería decir que la gente venía de Mitzrayim porque había hambruna en la tierra de Canaán y por esta razón de allí venían numerosas caravanas. Y se postraron ante él con su rostro, es decir, se prosternaron ante él sobre sus rostros. Y de igual modo el acto designado por la expresión ishtahavaya, que se postraron, siempre denota la extensión de manos y de pies. Anteriormente, posternarse, por lo menos cuando se hacía en el judaísmo, era posternarse tanto con pies y manos, todo en el piso, y no como hoy en día que solamente parte del cuerpo. Entonces aquí lo que quiere decir Rashi es que no fue así como ellos hicieron, sino que ellos se posternaron ante él sobre sus rostros. Solamente la cabeza y la parte del cuerpo, pero no más que eso. En el Midrash dice que como Yosef se dio cuenta que ellos habían llegado a Mitzrayim, porque aquí supuestamente quiere decir de que ellos entraron y ya Yosef los agarró. No fue tanto así, en el Midrash cuenta de que Yosef sabía que sus hermanos iban a bajar. ¿Cuándo? No se sabía, pero que él sabía que iban a bajar. Entonces él colocó en cada portón, en cada puerta, de que las personas que entraran colocaran sus nombres. Y entonces él en la noche revisaba los paquetes con los nombres que habían llegado, que habían entrado a Egipto, y él revisaba a ver, hasta que dio con los nombres de ellos, ¿sí? Y decía Yehuda ben Yaakov, y CCC, Shimon ben Yaakov, como eran los nombres de antes, no habían apellidos, sino se decía el nombre y el hijo de quién era. Entonces ahí se dio cuenta que habían llegado, y resulta que lo mandó a llamar, lo mandó a buscar, y ahí dice en el Midrash que los consiguió en los bares que habían allí de prostitución y todo lo demás. En el Midrash dice que ellos pensaron que Yosef, imposible que Yosef hubiera seguido en la santidad que él tenía, sino que Yosef lo más seguro es que se había rebajado y que empezó a vender su cuerpo estando ahí en Mitzrayim. Vaya tú a saber qué pasaría con él, por eso lo estaban buscando en esos lugares tan feos cuando lo mandaron a buscar. Dijo, ustedes tienen que venir donde el virrey los manda a llamar. Interesante. Yosef vio a sus hermanos y los reconoció, pero actuó como un extraño hacia ellos y les habló con dureza. ¿Sí? Pero actuó como un extraño hacia ellos por medio de sus palabras. Yosef actuó frente a ellos como si fuera un extraño, hablándoles con dureza, así como una persona que tiene poder y que no se ríe contigo ni nada por el estilo. Soy una persona que tengo un cargo muy importante, no tengo por qué hablarte con franqueza ni nada por el estilo, ¿sí? Yosef había reconocido porque los había dejado cuando ellos ya tenían barba.
Pero aquí dice, interesante, Yosef les dijo, ¿de dónde vienen? Ellos dijeron de la tierra de Canaán, para comprar alimento. Yosef había reconocido a sus hermanos, pero ellos no lo habían reconocido. Dice Rashi porque él se había separado de ellos cuando todavía no tenía barba, y ahora lo hallaron con barba. Y según un Midrash agadico, la frase de Yosef reconoció a su hermano implica que cuando quedaron bajo su, bajo su poder, Yosef reconoció que eran sus hermanos y se apiadó de ellos. Esto contrasta con la actitud anterior de ellos, pues no lo habían reconocido como hermano cuando él cayó en su poder para comportarse hacia él con hermandad. ¿Qué? Por eso dice aquí que los vio y los reconoció. Sería redundante, a menos de que sea interpretado como un reconocimiento no físico, sino moral. Interesante que dice aquí que esa es la pregunta de los comentaristas, ¿cómo fue que no lo reconocieron? Ahí dice que porque él tenía barba, ahora tenía barba, pero con todo eso que tuviera barba, ahí dice en el Midrash que Benes Kunimuló, un hijo en su vejez, dice que él tenía las mismas fracciones faciales que Jacob, se parecía mucho a Jacob. Entonces, ¿cómo es posible que lo vieron y no lo ve? Entonces, para eso hay varios comentarios para saber qué fue lo que uno dice que él utilizaba una máscara, como en aquel tiempo, los virreyes, los reyes, todo eso también. En aquella época ellos tenían máscara y nadie los reconocía. Ellos solamente lo único que le podían ver el rostro era los más cercanos a él, los ministros más cercanos, como está escrito en Esther, con referente a Hasberosh. Este, y por eso lo reconocieron. Rashi dice aquí, según la, la, lo que dicen en el Talmud, que no lo reconocieron por lo que tenía barba. En ese caso, habría también pregunta. ¿Quién? Porque según dice que tiene barba, entonces no dice que tiene máscara. Y no lo reconocieron fue por la barba. Entonces ahí cabe la pregunta, ¿pero por qué por el rostro no lo reconocieron? Entonces para eso se podría decir de repente de que los hermanos, ellos no alzaban la cabeza. Ellos no miraban a la persona en la cara para hablar con ellos. Como está escrito en el tratado de Megilá, que está prohibido ver a un rasha, a un malvado, a la cara. Porque eso contrae que la persona, la persona el poder de la vista pierde fuerza, como le pasó a Yitzhak, por estar viendo a su hijo a Esaf, que dijimos anteriormente que fue una de las razones por las cuales él quedó ciego. Entonces, por ahí también se podría decir de que no lo vieron. Y por eso, como no lo vieron, como no alzaron la cara, si de repente lo vieron así como de reojo, algo, qué sé yo, no se fijaron. Eso también podría ser. Y Yosef recordó los sueños que había soñado acerca de ellos y les dijo, ustedes son espías, para ver la desnudez de la tierra han venido. Que habían soñado acerca de ellos, dice Rashi aquí, que es equivalente al significado acerca de ellos. Al verlos, Yosef se dio cuenta de que sus sueños se habían cumplido, ya que se habían posternado ante él y eso es precisamente lo que él soñó, de que las alumot y también el sol y la luna se iban a posternar ante él y los 11 Kohabim, las 11 estrellas, que eran sus hermanos. Ahora, ¿cuál era el problema? De que él no podía decirle no se había cumplido por completo el sueño, porque en el sueño dice que su padre también se posternó ante él. Por lo tanto, él no dijo nada sobre eso. Él no les dijo de una vez que él era Yosef ni nada por el estilo. Interesante. Porque en verdad a usted le dijo, ustedes son espías. Para ver la desnudez de la tierra han venido. ¿Sí? Se refiere a la parte descubierta de la tierra. Eso es aquellas por donde era más fácil conquistarla. Dice aquí Rashi. Ellos le dijeron, no, mi señor, tus siervos vinieron para comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, veraces somos. Tus siervos no son espías. Pero él les dijo no, sino que han venido para ver la desnudez de la tierra.
No, mi señor, no digas tal cosa, pues tus siervos solo vinieron para comprar comida. Todos nosotros somos hijos de un varón. Sin ser conscientes de ello, figuró en ellos la inspiración profética e incluyeron a Yosef junto con ellos, pues también Yosef era hijo del padre de ellos. Veraces significa veraces, sino que han venido para ver la desnudez de la tierra. La prueba de ello es que han entrado separadamente por las 10 puertas de la ciudad. Si no son espías, ¿por qué no entraron entonces por una misma puerta? ¿Qué? Yosef lo acusó de ser espías que habían venido para observar la desnudez de la tierra. En el versículo 10 sus hermanos niegan esto alegando que solo habían venido para comprar alimento. Luego en el versículo 11 citan como prueba de que no eran espías el hecho de que todos eran hijos de un solo mismo padre. En esta afirmación parece fuera de lugar. ¿Qué tenía que ver que sean hijos de un mismo padre con su condición de espías? En realidad, afirmar que todos eran hijos de un mismo padre sí constituía una prueba fidedigna, ya que no sería lógico que un padre enviase a todos sus hijos en calidad de espías a territorio enemigo. Pero a esto Joseph respondió que justamente ese hecho de que es lo que demostraba que eran espías, ya que solamente su condición de hermanos garantizaba que llevarían a cabo su misión de espías, pues solo entre hermanos existe la solidaridad necesaria para realizar una obra de espionaje sin temor a disidentes y soplones. Por lo tanto, según Joseph, el hecho de haber entrado cada uno por una puerta separada era la corroboración concreta de que efectivamente eran espías. Interesante. Pero de todas maneras, los comentaristas también aluden, dice que hay una alusión aquí a lo que sucedió con los espías también cuando entraron a la tierra de Israel. También por eso yo le decía, ustedes son espías. Con lo que pasó con los espías también. Eso por una parte. Otro por otra parte, ¿qué es lo que le quiso decir con referente a espías? ¿Qué? José empieza a hacerles un poco de escenarios y cosas así, y hablarles fuertes y esto y lo otro. ¿Qué es lo que pretendía Joseph? Aparte de eso también de que hubiera podido decir de una vez que él era Joseph, entonces que al ver a su hermano, ¿por qué se tardó en revelarse ante ellos? Entonces, primero tenemos que saber que Joseph, en su grandeza, él llegó a, a entender de que todas las cosas que suceden en el mundo, incluso las cosas que se vean malas, a la final todo viene siendo parte de un plan celestial, de un plan de Akadosh Baruj Hu. Era que al principio tú no lo entiendes, no entiendes nada. Tú piensas que te están haciendo algo que no deberían hacerte, que no te lo mereces, que no esto, que no otro, sin saber qué va a suceder de allí. Si Yosef hubiera sabido de un principio que todo lo que estaba pasando era para que al final él pasara a ser virrey de Egipto y ser prácticamente el gobernador de toda la tierra, hubiera pasado todas las pruebas fáciles. Pero Kadosh Baruj Hu no quiere eso. Kadosh Baruj Hu no le muestra a nadie qué es lo que sucede, pero que la persona tiene que tener emuná de que en verdad lo que está pasando es para bien a la final. Solamente que nosotros no sabemos. Y solamente lo podemos saber después. Hay a veces que se pueden saber en esta misma vida. Hay a veces que ni siquiera se pueden saber en esta misma vida y tiene que esperar a la persona que muera para que le muestren qué fue lo que sucedió, por qué sucedió y de ahí qué salió o qué va a salir. Pero con referente a Yosef, después de que ya había pasado todo lo que había pasado con sus hermanos, de que lo vendieron, de que bajó, de que también lo que le pasó en la casa de Putifar y, y después también con referente a lo que le sucedió en el calabozo y todo lo demás, y fíjate quién es hoy en día, es cuando él se da cuenta de todo lo que sucedió y él prácticamente como un puzzle. El puzzle tú lo agarras y cuando estás empezando a hacerlo, ¿sí? A conectar una parte con otra parte, no se ve bien, no se ve bien la foto o el dibujo que hay allí, hasta que no se ordenen todas las piezas. Así igualito con Joseph, cuando él vio que todas las piezas ya estaban listas y él se dio cuenta, fíjate, aquí él ya se da cuenta, fíjate,
se dio cuenta de que se cumplió su sueño después de 22 años, más de 22 años, pero ahí dice, ahí es donde él se da cuenta. Fíjate, retroactivamente se da cuenta de todo lo que sucedió en todos esos años y a dónde estaba él y a dónde está él hoy en día. Por eso cuando él se revela ante ellos en la próxima parashá, ¿sí? Él se revela ante ellos, dice que no se pudo contener más y todo lo demás. Él dijo, yo soy Yosef y aún vive mi padre. Al ver que sus hermanos estaban, que no podían responderle, él les dice así, yo soy Yosef, su hermano de ustedes que vendieron a Mitzrayim. Y ahora, no se entristezcan, ni sea motivo de enojo para ustedes porque me vendieron aquí, pues para sustento de vida Dios me envió delante de ustedes. Fíjate lo que es. Él le dice, ustedes pensaron para mal, pero Dios pensó para bien. Y todo lo que suceda a la final, no importa lo que la persona piense hacer o no piense hacer, hay un plan divino y todo es para bien. Y él llegó a saberlo todo. Y él quería que también, no solamente eso, sino que aparte de eso, también el nivel tan fuerte o tan grande al haber pasado todo lo que pasó, en donde él se encontraba ahorita. Por lo tanto, él quería también que sus hermanos también pasaran pasaran ¿cómo que se llama? Unas pruebas también que le iba a poner a sus hermanos con referente a lo que ellos habían hecho prácticamente para que así se superaran y al superarse también llegaran y conocieran también todo lo que él también pasó y que ellos llegaran también al mismo nivel que su hermano. Y eso es prácticamente, por eso él le dice que ellos son espías. ¿Qué tiene que ver espías? El espía, él va, mira y todo lo demás y empieza a traer habladurías de lo que él vio. Hablar mal, hablar esto, todo. Como prácticamente lo que vimos anteriormente en la parasha anterior con Yosef, que Yosef traía también las malas habladurías sobre sus hermanos. Así también el espía, así también como él hacía. Miraba a los hermanos, venía y le hablaba, le decía a su padre. Así él los acusa también, para hacer corrección a lo que sucedió con Yosef también. Fíjate lo importante que es. Ah, ustedes son espías. Como los espías que hablan de aquí, hablan de esto, de la tierra donde fueron. Interesante. Más adelante vamos a ver que ¿cómo es que se llama? A Shimón y lo va a colocar en el calabozo. Y el calabozo que dijimos anteriormente cuando él lo colocaron en el calabozo, que el calabozo era un foso en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque ahí fue donde lo colocaron a él, en el foso. Por lo tanto, él toma a Shimón porque lo que lo lanzaron a los fosos y querían matarlo también diferente de lo que dice que nosotros dijimos allí, que le dijo un hermano al otro, ahí viene el señor de los sueños, vamos a matarlos. ¿Y quién eran ellos? Nosotros dijimos ahí que era Shimón y Levi, que ellos lo que más le tenían la cosa a Yosef de que querían matarlo y ellos fueron los que lo lanzaron al foso. Por eso él toma precisamente a Shimón. Hay dos cosas por qué toma a Shimón. Primero, para meterlo allí para hacerle corrección porque eso fue lo que él hizo. Y dos, porque él sabiendo de que Shimón y Leví cuando están juntos son peligrosos. Son peligrosos porque fíjate lo que hicieron con Shechem y todo lo demás. Tienen mucha fuerza y tienen mucha... Entonces por lo tanto hizo eso. Y después les dice a ellos que traigan a su hermano. ¿Por qué? ¿Para qué traigan a su hermano? Traigan a su hermano porque él quería ver si ellos corrigieron lo que habían hecho con referente a Yosef. Que con referente a Yosef no les importó, hicieron lo que hicieron y todo lo demás, pero con Benjamín tenían que corregirlo. ¿En qué forma? En que en este caso
cuando Yosef le quiere tomar a Benjamín, dice, dejen a Benjamín aquí, él se va a quedar aquí conmigo, él va a ser mi siervo y todo lo demás, por haber robado la copa y todo lo demás. Entonces él quería saber si ellos, en este caso, van, en vez de decir, ah, sí, tómelo, agárrelo, no sé qué, no nos importa. Entonces no corrigieron nada, o al revés. Se van a forzar y van a dar incluso su propia vida con tal y salvarlo. Y en este caso, ahí sería la corrección de ellos, con referente a lo que pasó con Yosef. Y todo eso lo vamos a ver en todo lo que sucede aquí. Todos esos planos. Era que al final Yosef en verdad tenía que haber esperado un poco más y hacerle un poco más de cosas, tenía que hacer otras cosas más a Yosef, a sus hermanos, pero él no se aguantó y dice que no, lo Itapec, no se aguantó Yosef y les tuvo que decir de que él era Yosef. Se dio a conocer. Los comentaristas lo dicen tanto que si él hubiera esperado un poco más y hubiera hecho toda la corrección y todo lo demás que habían hecho y todo eso, a la final hubieran podido incluso traer la redención al mundo. Hasta tanto. Seguimos. Ellos dijeron, tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. He aquí que el menor está hoy con nuestro padre y el otro ha desaparecido. Ellos dijeron, tus siervos somos 12. Y por aquel que esté ausente nos dispersamos por la ciudad para buscarlo. Entonces Yosef les dijo, es lo que hablé al decirles. Es lo que hablé que decir, no es como ustedes dicen, sino que lo afirmé de que ustedes son espías es verdadero y correcto. Esa interpretación es conforme al sentido simple del versículo, pero según su exégesis y midrashica, al hacerles estas preguntas, Yosef quería ponerlos a prueba. Les preguntó, ¿y si hubiesen hallado a su hermano perdido y se hubiesen fijado una gran cantidad de dinero por él, ¿lo habrían rescatado? Eso es justo lo que estamos hablando antes, de cómo Yosef, fíjate cómo los pone a prueba. Les contestaron sí. Luego le preguntó, ¿y si les hubiera dicho que no lo devolverían por ningún dinero? ¿Qué hubieran hecho? Le respondieron, con este propósito vinimos, aunque implique matar o que nos maten. Entonces él le respondió con las palabras de este versículo, es precisamente como les he hablado, que han venido para matar a los habitantes de la ciudad. Además, por medio de mi copa he adivinado de 2 de ustedes han destruido la gran ciudad de Shechem. Según la explicación del Midrash, la frase es como yo dije, no alude a lo que Yosef había dicho en el versículo 12, sino a lo que ellos mismos habían afirmado como prueba de su inocencia, de que todos eran hijos de un mismo padre y que se habían dispersado para buscar al hermano desaparecido. Es como yo dije, infiere de las palabras de ellos una prueba adicional de que sí habían venido a Mitzrayim con malas intenciones. Entonces Yosef les dijo, es lo que hablé al decirles, ustedes son espías. En esto serán probados por vida del faraón, que no saldrán de aquí a menos que vengan aquí su hermano menor. Por vida del faraón, esta exclamación quiere decir, si el faraón vive, no saldrán de aquí. Cuando Yosef juraba en falso, juraba por la vida del faraón. En hebreo la exclamación, Hay Paró, vive faraón, en sí misma, esta exclamación no tiene sentido, por lo que Rashi agrega en el condicional sí. Si vive el faraón, no saldrán de aquí. Esto implicaba que solo muerto el faraón saldrían, pero como ello no ocurrió, pues salieron y el faraón siguió con vida, en cierto modo implicaba un juramento en falso. No saldrán de aquí, aquí la palabra significa de este lugar. Envíen a uno de ustedes para que tome su hermano, pero ustedes serán encarcelados, para que sean puestas a prueba sus palabras si la verdad está con ustedes, pero si no, por vida del faraón, que ustedes son espías, y los metió en custodia un periodo de 3 días. Si hay verdad en ustedes, dice Rashi. Y si no lo trae, entonces por vida del faraón que ustedes son espías. Custodia significa en la prisión, en el lugar de su custodia, es decir, en el que ustedes están presos ahora. En cuanto ustedes váyanse y lleven a casa de su padre.
Ese precisamente lo que estábamos hablando anteriormente, fíjate, no solamente que a la final él deja solamente a Shimón, pero por sí colocó a todos en prisión, no solamente a Shimón. Al tercer día Yosef les dijo, hagan esto y vivirán. Yo temo a Dios, si ustedes son veraces, uno de sus hermanos será encarcelado en el lugar de su custodia, y en cuanto a ustedes, váyanse y lleven provisiones para el hambre de sus casas. Provisiones para el hambre de su casa quería decir aquello que ustedes han comprado para saciar el hambre de los miembros de su casa. Tráigame a su hermano menor y entonces sus palabras serán verificadas y no morirán, y así lo hicieron. Que sus palabras serán verificadas, dice Rashi, sus palabras serán probadas como verdaderas y confirmadas. Entonces cada uno dijo a su hermano, de cierto culpables somos por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido a nosotros esta desgracia. Y Reubén le respondió diciendo, ¿acaso no les hablé diciendo no pequen contra el niño? Pero ustedes no escucharon. Y también su sangre aquí que es reclamada. Pero ellos no sabían que Yosef les entendía, pues el intérprete estaba entre ellos. De cierto, dice aquí Rashi, vamos a ver, ciertamente, en verdad, ¿sí? Ha venido a nosotros, lleva aquí el acento tónico de la primera sílaba. ¿Qué quiere decir eso? Dice que ya está conjugado en pretérito, pues la gracia ya había llegado a ellos, quiere decir. Y también su sangre. Las palabras et, bekam son términos que amplifican el sentido de los enunciados. En este caso, gam significa su sangre y también la sangre del anciano, o sea, de Jacob. Pero ellos no sabían que Yosef les entendía. El verbo significa aquí que comprendía su idioma. Yosef entendía lo que decían porque delante de él hablaban de este modo. Que ellos, pensando que Yosef era una persona, un goy, no sabía nada ni nada por el estilo, empezaron a hablar en hebreo. Y cuando empezaron a hablar en hebreo, obviamente que Yosef les entendió lo que ellos están hablando. Pues el intérprete estaba entre ellos, es decir, que cuando ellos hablaban con él, había un traductor entre ellos que conocía tanto la lengua hebrea como la egipcia, y traducía las palabras de ellos a Yosef y las palabras de Yosef a ellos. Por eso pensaron que Yosef no conocía el idioma hebreo. Quién era ese intérprete? El intérprete era el hijo de él, Menashe, el que estaba con él todo el tiempo. Solamente que Yosef se hizo pasar que él no sabía esa lengua. Y Yosef se apartó de ellos y lloró. Y aquí dice el intérprete era Menashe, hijo de Yosef, lo trae ese. Y Yosef se apartó de ellos, se alejó de ellos para que no lo vieran llorar. Y lloró porque escuchó que se habían arrepentido de haberlo vendido. Pero de todas maneras, con todo y eso, vamos a ver que lo dice. Dice, sí, luego regresó a ellos y les habló, tomó de ellos a Shimón y lo encerró a la vista de ellos. Y José ordenó que llenaran su recipiente de granos, que devolvieran el dinero de cada uno a su saco y que les diesen provisiones para el camino. Y así hizo para ellos. Ellos cargaron su grano sobre sus asnos y se fueron de allí. Fíjate lo que dice aquí. Aquí dice, ellos dijeron, de cierto culpables somos por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Fíjate lo que es. Ellos dicen aquí que el problema que ellos tuvieron allí no fue el haberlo vendido. Prácticamente el haberlo vendido estuvo bien. Estuvo como tenía que ser. Y así tenía que hacer. Entonces ¿en dónde está el problema? El problema está en que él nos rogó, ¿sí? Por la angustia de su alma. Y nosotros no le escuchamos. Como que si no fuera una persona, una persona conocida o nuestro hermano. Y lo hicimos sufrir. Y ese sufrimiento está cayendo sobre nosotros ahora. Por eso estamos pasando lo que estamos pasando, las angustias que estamos pasando hoy en día, ahorita. Eso es lo que quiere decir. Y tomó a Shimón, él había sido el que lo había arrojado al foso, y también el que despectivamente dijo a Leví, aquí viene el Señor de los sueños. Según otra explicación, Yosef quería quedarse con Shimón para separarlo de Leví a fin de evitar la posibilidad de que se pusieran de acuerdo para matarlo. Y los encerró a la vista de ellos, únicamente lo encarceló estando en presencia de ellos, pero cuando ellos se fueron lo liberó y le dio de comer y de beber.
Y sigue la parashá y dice, y cuando uno abrió su saco, para dar forraje a su asno, en la posada vio su dinero, y aquí que estaba en la boca de su alforja. Y dijo a sus hermanos, mi dinero ha sido devuelto, y aquí que también está en mi alforja. Entonces se sobresaltó su corazón, y cada uno se volteó estremecido hacia su hermano, diciendo, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Quién? Y cuando uno abrió, era Leví, quien se había quedado solo sin Shimón, su compañero. ¿Quién? Fíjate que aquí a Leví no lo colocó en el foso, pero sí le colocó el dinero para que él pasara la angustia también, como la angustia que él pasó cuando estaba en el foso. En la posada, es decir, en el sitio donde pernotaron durante la noche. Su alforja, este término designa lo mismo que la palabra saco mencionado antes. Y aquí que también está mi alforja. Pero aquí vamos a ver también que no solamente él, sino los demás también lo tenían. Que dice aquí, también el dinero estaba allí junto con el grano. Ah, no, en verdad no, Regashnia, solamente él tenía el dinero y dijo a sus hermanos, mi dinero ha sido devuelto y aquí que también está en mi alforja. Ah, no, prácticamente aquí lo que quiere decir de que en verdad solamente estaba en la alforja de él. Sí. Entonces, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Al traer sobre nosotros esta acusación, pues sin duda alguna que solo nos has sido devuelto como pretexto para acusarnos. Esta frase no expresa mero asombro ante lo ocurrido. Puede ser así, no habría dicho qué es esto que nos han hecho Dios. ¿Qué? De aquí explican también que a veces la persona hace aquí y hace allá y de repente cuando le sucede algo, entonces le dice a Kadosh Baruj Hu que por qué le suceden por qué le sucede eso, ¿sí? La persona, si hubiera sido un justo, no le hubiera pasado eso. Y obviamente que ellos sabían también, obviamente aquí nosotros vemos cómo ellos, cuando le empiezan a suceder las cosas, au- automáticamente ellos conectan todo lo que le está pasando con lo que le pasó, con lo que le hicieron a Yosef. De ahí nos damos cuenta de que ellos, obviamente que sabían qué estaba sucediendo, no entendía por qué esto, por qué lo otro, pero ellos una vez conectaron, la persona tiene que saber. Como trae el tratado de Brajot en la página Hey, donde dice cuando la persona le están llegando tribulaciones, tiene que hacer tiene que hacer, tiene que hacer cuenta del mismo, ¿sí? Razonamiento del mismo sobre qué tribulación fue lo que pasó para que le sucediera lo mismo que le está sucediendo. O sea, tiene que buscar una transgresión que él hizo que tiene que ver con la tribulación que le está pasando, ya que Hashem todo lo hace medida por medida. Entonces, por lo tanto, ellos tienen que saber qué fue lo que está sucediendo. Una persona que es sabia, eso es lo que dice Rabbi Nachman al principio en Torah Aleph, que la persona tiene que ver lo que se llama el Sehel Shevadavar, la sabiduría que hay en cada cosa que le sucede, en cada cosa que la persona tiene que saber por qué me sucede esto, por qué me sucede esto, por qué me sucede lo otro, por qué esto, por qué lo otro. No solamente en lo que le sucede en forma de tribulaciones y cosas así, sino también incluso en cosas que no tienen nada que ver también con tribulaciones. Por ejemplo, hay una explicación que dicen, si la persona llega a la casa y de repente ve que hay bastantes hormigas en la ventana, esto, lo otro, en la casa de él, ¿por qué tiene hormigas? Ah, están, porque hay hormigas. Como hay en todas las casas hormigas, así yo también tengo en mi casa hormigas. No, simplemente no entendiste el mensaje divino, eso es todo. Eso es todo, simplemente que las personas no entienden nada. Pero la persona tiene que conectar las hormigas con la Torah y la Torah que habla de las hormigas. Y sobre eso dice el rey Salomón, de que la persona tiene que observar a las hormigas, de cómo la hormiga no es perezosa, ¿sí? Que todo el tiempo está haciendo, todo el tiempo está trayendo. Incluso que vive solamente medio año y con todo eso agarra más comida
de lo normal porque tiene emuná en que Hashem a lo mejor de repente le vaya a dar más vida. Caja explica a los sabios. Y también entonces, si la persona le sucede algo así, tiene que saber. De repente le están queriendo decir del cielo de que la persona está, está muy perezoso en el servicio al Creador. Tiene que saber lo que le está sucediendo, por qué le está sucediendo. Entonces llegaron a su padre Jacob en la tierra de Canaán y le relataron todo lo que le había sucedido, diciendo: el varón el Señor de la tierra nos habló con dureza y nos consideró como si espiáramos la tierra. Nosotros le dijimos: somos hombres veraces, nunca fuimos espías, somos 12 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ha desaparecido y el menor está ahora con nuestro padre en la tierra de Canaán. Pero el varón, el Señor de la tierra, nos dijo: en esto sabré si ustedes son veraces. Dejen conmigo a uno de sus hermanos y para el hambre de sus casas tomen y partan. Traigan a su hermano menor a mí, y así sabré que no son espías sino veraces. Les entregaré a su hermano y podrán circular en la tierra. Podrán circular en la tierra, dice Rashi, circular. Todos los términos derivados con la raíz Sahar, se refieren al comercio. Comerciantes. ¿Qué? Dice aquí, sería la raíz porque los comerciantes recorren y circulan por todas partes buscando mercancía. Sigue la parasha, y sucedió que al vaciar ellos su saco, he aquí que cada uno tenía su atado de dinero en su saco. Vieron sus atados de dinero ellos y su padre, y tuvieron miedo. Entonces su padre Jacob les dijo: me han privado de hijos, Yosef no está, Shimón no está, y han de tomar a ustedes a Benjamín, sobre mí ha caído todo. Entonces Rubén habló a su padre, diciendo: ¿podrás matar a mis 2 hijos si yo no te lo traigo? Ponlo bajo mi cargo y yo te lo devolveré. Esta expresión significa un atado de dinero. Vamos a ver. Me han privado de hijos, dice Rashi. Esta velada acusación enseña que Jacob sospechó que tal vez lo habían asesinado o vendido como hicieron con Yosef. No es que Jacob se hubiera enterado de que los hermanos habían vendido a Yosef. Por eso implicaría que sabía que estaba vivo, que no era el caso. Simplemente sospechó que habían hecho algún mal a Shimon, al igual que sospechaba lo mismo con respecto a Yosef. Me han privado de hijos. Todo aquel que pierde hijos es llamado Shakul, privado de hijos. Así se llama, se dice. Pero Jacob dijo: no descenderá mi hijo con ustedes, pues su hermano murió y solo él ha quedado. Y si le acontece alguna desgracia en el camino por donde ustedes irán, harán descender mi vejez con pesar a la sepultura. Dice Rashi: no descenderá mi hijo con ustedes. Jacob no aceptó las palabras de Rubén. Dijo: este es un primogénito tonto. Dice que debo matar a sus hijos. ¿Acaso son solo de él y no míos? Y con esto llegamos al capítulo 13, que sigue hablando sobre lo que sucedió. Ahí más adelante, atrás, vimos algo, pero yo no lo expliqué como tal. Dice que Yosef era el gobernador del país. Él era el proveedor de toda la gente de la tierra. Fíjate lo que dice en hebreo: Yosef ua shalit ala aretz, ua mashbir lekol amaretz. Shalit quiere decir una persona que controla, gobierna. Ala aretz, o sea, la tierra. La Artziut, la tierra, quiere ver, que así lo explican también los comentaristas, de que Yosef haya llegado al punto de que ella controlaba todo sus, su Yetzer Hara, toda su Artziut, lo material, lo que tiene que ver con la tierra, este mundo, todo. Por eso dice que él era Shalit al Aretz. Él era, controla el cuerpo de él, lo material, no al revés. Esa es una explicación interesante que hay sobre esto. Con esto llegamos al capítulo 43, Besrat Hashem. En el próximo audio estaremos hablando sobre el último, creo que es el último capítulo. No,
Todavía quedan dos capítulos, como dos capítulos más para terminar para allá de esa Tengamos buen día.